Yo quisiera preguntar si es correcto cuando uno está intercediendo, empezar dentro de la intercesión, reprender demonios, echar fuera demonios en una intercesión. ¿Es correcto eso? Sí, muchas veces Dios te va a llevar a eso. Eh, la intercesión, vamos a ver más adelante también la intercesión profética, la intercesión que normalmente conocemos. Está la intercesión de guerra. Hay muchos tipos de intercesión. De hecho, la intercesión es una guerra espiritual. Eh, lo que yo te aconsejo es lo siguiente. Una, si el espíritu te está dirigiendo a eso, hazlo. Si el espíritu no te lleva a reprender, no lo hagas. No porque no tengas autoridad o no, 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 porque estamos queriendo que nuestra intercesión no sea por nuestras emociones o por nuestra forma de pensar, sino por lo que el espíritu nos está guiando. Muchas veces a mí me ha llevado a interceder, muchas veces no. Muchas veces me ha llevado perdón, a reprender, muchas veces no. Eh, Aunque yo también veo en la Biblia dos tipos de guerra espiritual. La guerra espiritual directa y la guerra espiritual indirecta. La directa es reprender, atacar al diablo, estarle dándole de espadazos. Y la indirecta es la que más me ha empezado a gustar de unos años para acá. Aunque a mí me gusta la guerra espiritual, me gusta reprender. Siempre me gusta estar en guerra, pero la guerra espiritual indirecta es la centrada en Dios. El salmista David lo decía así: levántese Dios. Él exaltaba a Dios, adoraba a Dios y decía: levántese Dios y huyan de ti tus enemigos. Huyan de ti los que te aborrecen, porque cuando Dios es exaltado, es levantado, sus enemigos no pueden hacer otra cosa más que huir. Lo hizo Pablo cuando estuvo en la cárcel. En lugar de reprender y atar y desatar y hacer todo eso, empezó a adorar a Dios y tembló y las cadenas cayeron y salió libre. No está mal reprender. Dios nos dio autoridad sobre los demonios y podemos y tenemos la autoridad de reprender, pero es mejor ser guiados por el Espíritu Santo. Si Él te lleva a eso, adelante. Si no te lleva a reprender, aunque tengas ganas y veas que son tus impulsos y no es el Espíritu Santo, no lo hagas. Bueno, es un consejo. No que no vaya a hacer efecto, no, 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 porque estamos viendo que queremos ser guiados por el Espíritu Santo en la intercesión. Gracias, hermano. ¿Alguna otra pregunta? De la tarea de la clase pasada, todavía falta ver algunos puntos que iba a enviar. Sí, mencioné hace rato, antes de iniciar la clase, que no les iba a dar los puntos de la tarea, sino que empezaran a investigar más sobre la hermosura de Dios en él. Por lo general, las respuestas que mandaron hablaba de la grandeza de Dios y que su hermosura me hace hermoso. Eh, pero yo les comentaba, busquen los versículos que en verdad digan así. La palabra literalmente está puesta: la hermosura de Jehová. Hay muchos, hay en Crónicas, hay en Reyes, hay en Samuel, hay en los Salmos, hay en los profetas, en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, hay en Apocalipsis, hay en muchas partes así la hermosura de Jehová, hermosura de Dios. Y, y estudiar sobre eso, leer el contexto, leer los versículos antes, los después, de qué habla.
y orar al Padre que nos dé revelación de qué es su hermosura y qué es nuestra hermosura. ¿Por qué? Porque no lo quiero decir. Una, eh, más adelante vamos a ver, si Dios permite, la oración placentera, y tenemos que estar más en conexión de qué es enfocarnos en la belleza de Dios para que la oración placentera pueda fluir. Si no, no existe una oración placentera. Dos, tenemos más de 3 semanas para poder estar estudiando, leyendo esos versículos y que el Espíritu nos hable. ¿Por qué? Y no solo explicarlo, porque me gustaría más que fuera una revelación directa de Él a sus vidas, aunque se va a explicar en su momento, pero para que cuando llegue ese momento de la explicación, muchos ya tengan la revelación y no solo el conocimiento. No sé si me explico, pero leímos un versículo al principio, Ezequiel capítulo 16, versículo 15. 16, 15 de Ezequiel dice: pero confiaste en tu hermosura. Está hablando en la hermosura del pueblo. Confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Entonces, podemos ver que nuestra hermosura puede estar en Él o no puede estar en Él. En este caso, este pueblo se confió de su hermosura y se fue de Dios, se alejó, se entregó a otros dioses. Muchas veces no va a ser otros dioses como la Virgen de Guadalupe o Juquila o no sé, sino tal vez sean dioses internos de la religión, un pastor o alguien o una herejía, que nuestra confianza esté en nuestra hermosura, nos va a alejar de Dios. Pero si ponemos nuestra hermosura en Él, es cuando podemos empezar a contemplar su hermosura y ver cómo su hermosura llega a nosotros. Pero nuestra hermosura llevarla a Él. No sé si me explico. Vamos a ver más a detalle más adelante, pero sí me gustaría que siguieran buscando esos versículos, leyéndolos, orando. Si quieren ayunar, Dios, quiero entregarte un ayuno, revélame qué quiere decir tu hermosura en mí, qué quiere decir mi hermosura en ti. Eh, Sería algo hermoso que lo pudieran hacer. Otra pregunta. ¿Alguna aportación? Recuerden, la tarea de esta semana es ¿a qué se refirió Jesús con y en esta roca edificaré mi iglesia? ¿Qué es la roca? ¿Quién es la roca? Lean bien el pasaje, escudriñen bien el pasaje. ¿Alguna otra pregunta, comentario, aportación, hermanos, de algo que Dios le haya hablado con estos versículos, con las clases? ¿No? ¿Todo claro? Espero sea claro y no por pena preguntar. La hermana Maite Vera, active su micrófono, hermana. Bájale.
Ay, Dios. ¿Qué es vivir en intimidad con Dios? No me queda claro todavía. O sea, me confundo, es orar, buscarlo, hablar con Él, buscar su palabra, ¿eso es? Muchas veces, y parte de la intimidad es la lectura de la palabra, sí. Repito, lo vimos en los puntos de segundo de Crónicas 7:14. Orar no es buscar su rostro, orar no es vivir en intimidad, orar es pedir sanidad, pedir peticiones, pedir economía, pedir, no sé, un milagro. Eso es orar. Buscar el rostro de Dios, estar en intimidad, se refiere a dos cosas. Una, contemplar su hermosura y empezar a adorarle. Ustedes no pueden saber decir si mi esposa cocina rico o no. ¿Por qué? Porque no han probado una comida de mi esposa, no conocen su sazón y no pueden decir, oh, cocinas rico. Muchas veces no podemos decir nada de Dios si no contemplamos su hermosura. Y lo único que decimos cuando queremos adorar, y es porque la Biblia nos lo enseña, es tú eres santo, tú eres grande, santo, 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 los ángeles te alaban. Y son pasajes que leemos, que memorizamos, que nos enseñan, y lo decimos como algo automático, en modo automático. Pero cuando empiezas a pasar tiempo con una persona, empiezas a saber sus virtudes y puedes alabarle. Puedes decir, oh, eres el mejor mecánico que conozco. Ya has ido a muchos mecánicos, conoces uno y has ido muchas veces, oh, me quedo con este. Lo empiezas a alabar, oh, este es el mejor restaurante que conozco, empiezas a conocer su sazón, empiezas a poder hablar a los demás del sazón de ese restaurante. No podemos adorar a Dios si no pasamos tiempo con Él. Sí, la Biblia nos ayuda a pasar tiempo con Él en intimidad, pero David, Abraham, Moisés, Elías, Isaías, Pablo, Pedro y todos los grandes de la Biblia no tenían una escritura, no tenían una Biblia donde leer acerca de Dios. Ellos escribieron la Biblia con su experiencia con Dios. ¿Cómo Abraham sabía que Dios era el proveedor si nunca lo había leído en la palabra como nosotros sabemos? Porque en su experiencia vio que Él le proveyó un carnero para sacrificar en lugar de Isaac. Ya. Entonces, pasar tiempo con Él, pasar intimidad con Él es adorable, adorable, y muchas veces hasta quedarnos sin palabras, estar ahí solo en silencio, en la soledad, y contemplarle. Por ejemplo, unos esposos pueden tener intimidad aún aunque hayan personas, solo con verse a los ojos. Solo con verse a los ojos, aunque estén en una reunión, ellos pueden estar con la pura mirada, decirte, oh, eres hermoso, me encantas. Empezar solo con verse, estar en intimidad. Entonces, muchas veces palabras van a sobrar y lo que Dios quiere es que estemos delante de Él, solo verle y aprender a escucharle. Pasar tiempo con Él. Muchas veces cantarle también nos afecta. ¿Por qué? Porque imagínense esto. Empiezo a hablar con el Dios y a contarle mi situación, a hablar con Él de cualquier cosa sin pedirle, y de repente me pongo a cantar o de repente me pongo a leer un libro o la Biblia y Él me dice, oye,
te estoy queriendo hablar, pero ya estás cantando, ya no me permites hablarte y no vas a escuchar lo que te quiero decir. Te pusiste a leer y no vas a hacer caso a lo que yo te quiero decir. Muchas veces nos habla a través de la palabra, sí, pero muchas veces nos quiere hablar en forma audible, muchas veces nos quiere hablar a nuestra mente, a nuestro espíritu, en nuestro corazón. Y muchas veces por pensar que solo nos quiere hablar con la palabra, podemos obstruir su voz. Muchas veces porque él hablar y cantar y cantar y cantar, podemos obstruir lo que él quiere decirnos. Si tú tomas 30 minutos para orar al día, entonces pártelo. Habla 15 minutos. En esos 15 minutos, no sé, divídelos. Adora 15 minutos o adora 10 minutos y pides 5 minutos y quédate los otros 15 minutos en silencio. Y estate ahí en silencio, sin leer, sin cantar, sin nada, solo en silencio, esperando que él hable. Eso es pasar tiempo con Dios. No solo es que nosotros hablemos, sino muchas veces Él es el que quiere hablar. Y esa es la oración más poderosa porque no es cuando hablas tú o cuando hablo yo, sino es cuando Él está hablando. Y eso es lo que nos cambia, el escuchar su voz es lo que nos cambia, lo que nos transforma, lo que nos da vida. Muchas veces es lo que no permitimos. Hablamos en lugar de escuchar a Dios. Pasar tiempo con Dios, pasar tiempo en intimidad es sí cantable, adorable, pero también pasar tiempo en silencio, en su presencia, sin hacer nada, nada, solo estar esperando y aprender a escuchar su voz. Dos, aprender a, cuando ya escuchamos, aprender a identificar su voz. Y de ahí empezar vamos a ir fluyendo más y más y más en nuestra intimidad con Él. Ajá. Ese viene siendo la hermosura de Dios. Sí, tiene mucho que ver contemplar su hermosura. Es lo que hacía David. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Dios. No para pedir, no para estar solo cantando, sino dice para contemplar, ver. Apocalipsis 4 menciona el versículo 1, dice, y después de estas cosas, de las cartas a las 7 iglesias, dice, después de estas cosas, escuché una voz que decía, sube acá y te mostraré las cosas que han de venir después de estas. Y enseguida estuve en el Espíritu. Pero dice que miró, que estaba atento. Y si nosotros, por lo general, los humanos, no miramos, sino vemos. Ver es algo superficial. Mirar tiene más profundidad. De ahí viene la observación. Tiene más profundidad lo que tú ves. Ya ves más detalles. Y el cuarto nivel es la contemplación. Cuando uno contempla algo, todos los detalles se graban. Pero cuando uno solo ve, no se graba nada. Cuando uno mira, está más atento, tiene más detalles que puede ver. Entonces, contemplar la hermosura de Dios es estar atentos a Él, al querer escuchar su voz. Leíste una parte de la palabra acerca de qué es Él, de quién es Él. Estaba contemplando, si leí, ejemplo, Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Empezar a contemplarlo, tú eres mi pastor. Y he recurrido a otras personas como pastores, en lugar de venir en mis momentos de dificultad a ti, voy a recibir consejo, dirección. Y no que esté mal confiar en pastores, en hermanos, pero nuestro pastor es el Señor Jesús. Y cuando Él se nos revela como nuestro pastor, es cuando Él nos empieza a pastorear, en verdad, nada nos va a faltar. Él nos lleva a lugares de delicados pastos. David vivía esa realidad.
No por nada, él dijo ese salmo, no por nada. Él dijo, en lugares de delicados pastos me harás descansar. Él contemplaba en ese momento a Dios como su pastor. Y toda esa revelación del Salmo 23 le empezó a llegar por tener esa revelación. El Padre le reveló, Jesús es tu pastor, Jesús es el buen pastor. Y él empezó a estar contemplando a Jesús como el pastor, hablando, meditando con él, el pastor. Y él empezó a revelar, yo soy el que te llevo a esos pastos delicados. Yo soy el que sirvo tu mesa aún en presencia de angustiadores. Y él empezó a revelarle porque él empezó a aprender a contemplar. Cuando contemplamos a Dios en una cierta forma que Él se nos revela, nos empieza a caer mucha revelación de quién es Dios sobre esa área, qué es lo que Dios hace por nosotros en esa área. Y si vemos todos los salmos, hay momentos que dice Selah, Selah, Selah es eso, guardar silencio, en lo que había una música de fondo que se llama Samar, un tañer de instrumentos de cuerdas, sin voz, sin letras, sin canto, solo música, y se guardaba el silencio, el Selah. Por ejemplo, vamos al Salmo 3. Salmo 3 dice, oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Y de repente dice, Selah. Puede ser un tiempo de 1 minuto, 1 hora, 5 horas, no se sabe el tiempo, de una música, un preludio musical, donde el que cantaba, el que hablaba, guarda silencio. Y vemos el versículo 3 y 4 es la respuesta de Dios al canto de él. Él cantó, Dios, se han multiplicado mis adversarios. Dios, me están atacando y me dicen que no tengo salvación. Y después del Selah, Dios le habla y le dice, yo soy Jehová, yo soy tu escudo, yo soy el que soy alrededor de ti, yo soy tu gloria y el que levanta tu cabeza. Y Dios le da esa revelación y de repente él la canta y le dice, mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. ¿Por qué? Después del Selah, el Selah es lo que tú hablas a él, lo que tú cantas a él, y de repente te quedas callado y él te habla, y es la parte que continúa del Selah, la respuesta de lo que él te habló en ese Selah, en ese momento de meditación. Entonces, contemplar a Dios habla de lo que él te ha revelado de Jesús en ese momento. Guardar silencio y solo estar pensando en ese detalle, estar meditando sobre esa revelación de quién es Dios, quién es Jesús para ti en ese momento que el Padre te ha mostrado. Y de ahí Dios te empieza a hablar, Dios empieza a hablar, Dios empieza a hablar. Es lo que sucede en Cantar de los Cantares. Canta la Sulamita, se queda callada y de repente canta el amado. Luego calla el amado y vuelve a cantar la Sulamita. Vuelve a callar la Sulamita y canta de nuevo el amado. Es lo que sucede en los salmos. Casi todos que dicen Selah, si vemos, después del Selah viene la respuesta de lo que viene arriba. Habla de contemplar lo que él te está revelando, la situación en la que te encuentras, contemplarlo a él. Necesitas dinero y ya estás cansado de pedir dinero prestado, contémplale. Dios, tú eres mi proveedor. Y empieza a verle esa belleza de Dios como tu proveedor. Vas a ver cómo Él empieza a hablar al respecto de esa situación. Gracias, hermano. De nada, hermana.
es muy contrario a lo que nos han enseñado de la búsqueda de Dios. La búsqueda de Dios nos han enseñado que es pedir, 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 pero no nos han enseñado a contemplar. Y David era un amante de contemplar la hermosura de Dios, por eso él logró lo que logró. Y es el único en la historia de la palabra que menciona que es conforme al corazón de Dios, porque él aprendió a conocer su hermosura, a contemplar su hermosura y hacer su hermosura aquí en la tierra, hacer su voluntad aquí en la tierra. Todo lo que veía en el corazón del Padre, él quería implementarlo en la tierra. Wow. ¿Alguna otra pregunta, comentario? La hermana Janet. Hermano, podríamos decir entonces que orar e interceder viene siendo más o menos lo mismo. Tengo esa duda porque respecto a los enemigos, si nosotros sabemos sus nombres, podemos mencionarlos y cuando oramos por ellos, podría decir oración o interceder por ellos, ¿cómo sería ahí? Oración es una área de la intercesión, pero la oración por lo general se enfoca más para uno mismo, aunque sí, Pablo decía, oro por ustedes, es un área de la intercesión, sí. Hay diferentes tipos de intercesión, también por eso Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Quiere decir que hay muchos tipos de oración. La oración es un área de la intercesión. Así es. Orar por nuestros enemigos, ¿te refieres para que Dios los castigue o... o... No precisamente, pero ya ve que dice en una parte anterior decía que orar por nuestros enemigos, en el punto número 11. Sí, en Ahí, Mateo capítulo. cuando nosotros intercedemos, oramos por los enemigos, ¿cómo podríamos llevar la oración? O sea, tenemos que mencionar los nombres de los enemigos si los conocemos o no, o cómo, o de forma general, te pido por mis enemigos, Dios, o cómo. Puede ser en forma de general si son muchos o si no te sabes los nombres. Si son pocos y te sabes los nombres, puedes orar con los nombres. Entre más precisa la oración, más objetiva es mejor. Aunque Dios sabe todas las cosas también, pero Él le gusta que nosotros seamos precisos con nuestras oraciones, que seamos objetivos. Y si tú tienes los nombres de las personas, adelante. Una de las oraciones por los enemigos depende cómo Dios te lleve, porque por ejemplo, vemos los salmos, muchas veces David eh, pide por los enemigos para que sean destruidos. Muchas veces David, pero muchas veces hay oraciones por los enemigos para que sean salvos, para que vengan al conocimiento de Dios, para que sean benditos por Dios. Repito, tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu y qué es lo que nos quiere llevar a orar en cada situación. Por lo general, todos oramos por nuestro pensamiento, con nuestras emociones, pero el Espíritu muchas veces nos quiere llevar a otra cosa, a otro punto diferente o contrario a lo que estamos pidiendo. Hace muchísimos años, yo tenía 8 años más o menos. Sí, como 8 años, 8, 10 años. Dios empezó a moverse en profecía ahí en Príncipe de Paz. Y de repente empezó a profetizar una señora. Y empezó a profetizar y empezó a dirigir a toda la iglesia.
y de repente mi papá ya se iba a levantar a predicar y decía, siervo, tú no vas a predicar, quiero que predique fulano de tal. Y volteaba, Dios, pero no está fulano de tal. Y en eso iba entrando ese fulano de tal o daba instrucciones, siervo, quiero que el próximo fin de semana sea un ayuno para toda la iglesia. Y daba instrucciones. Por 2 años estuvo dirigiendo la iglesia. Y resultó después, eh, fuimos a una semana a Mecayapan, ahí a la sierra, cerca de Cantemaco, y resulta que en un momento de oración, un hermano empieza a hablar en lenguas y otro hermano a interpretar, y resulta que esta persona que había dirigido la iglesia por 2 años con profecías, era una hechicera, era una bruja. Y empezó pero ella había vivido en la iglesia por más de 10 años, era maestra de niños, era la que limpiaba más el templo, la que llevaba flores para adornar el templo, regalaba muchos trastes, regalaba muchísimas cosas a la iglesia por años, desde antes que mis papás llegaran a esa iglesia como pastores. Y resulta que la iglesia empezó a pedir misericordia por ella. Empezó a decir, Dios, ten misericordia, sálvala, sálvala. Y horas pidiendo, más de 2 horas pidiendo misericordia por ella. Dios, por favor, sálvala, ten misericordia. Mira, ella la queremos, mira, sus padres están aquí, sus hijos aquí, sálvala, Dios, extiende tu misericordia, tu salvación. Y habló Dios y dijo, me vuelven a pedir una vez más misericordia por ella y se las voy a dar, pero se las voy a quitar a ustedes. Escojan, ¿quieren misericordia a ustedes o la quieren para ella? Ha lastimado a mi pueblo y no voy a permitir que siga lastimando. Les vuelvo a decir, ¿quieren ustedes que le den misericordia a ella? Yo se las quito a ustedes. Y nos quedamos así en shock, porque uno piensa, wow, Dios no actuaría así. Pero muchas veces ya Dios está cansado de una situación y eso lo podemos ver en algunas partes de la Biblia. En Génesis, por ejemplo, capítulo 6 dice que se arrepintió de haber hecho a la humanidad y muchas veces dice que estaba ya cansado de la situación de su pueblo. Y en este caso él nos prohibió mencionar su nombre, mencionar el nombre de esta mujer. Y le dijo a ella, si tú llegas a pasar aún caminando por la banqueta de esta calle, vas a caer muerta. Hay un juicio contra ti y no quiero que nadie más vuelva a pedir misericordia por ella. Y fue algo sorprendente, la verdad. Pero tenemos que pedir dirección al Espíritu, al Padre. Dime qué necesito orar, que tu espíritu me lleve. Tenemos que estar en común acuerdo el Espíritu Santo con nosotros, orar, interceder sobre él, lo que él quiere. Y lo que mencioné ahorita fue algo muy fuerte, muy grave. Pero el Espíritu siempre es el que nos va o nos tiene que llevar en el río o en el fluir de la intercesión. Eh, es algo al principio difícil, pero cuando uno empieza a nadar y dejar que el Espíritu te guíe, recordando este punto, estamos contemplando su hermosura, empezamos a aprender a escuchar la voz y después a identificar la voz. Cuando ya sabemos diferenciar si es mis emociones o lo que me han dicho o es Dios hablándome, cuando ya estamos en ese punto de saber diferenciar, se nos va a hacer muy fácil la intercesión.
Pero por eso las primeras 2 lecciones era aprender a estar delante de Él, tomar nuestra posición de sacerdotes, conocer su corazón, aprender a escuchar su voluntad, aprender a escuchar su corazón, aprender a escuchar su voz, para poder empezar a fluir en la intercesión. Gracias, hermanito. De nada, hermana.